pregunta probablemente difícil por la condensación que exige, pero ¿qué era el aporte o el aspecto o los conceptos que en Nietzsche atrajeron en Russell y en Wittgenstein? Sí, bueno, en Nietzsche es un pensador seductor porque tiene un lenguaje poético, bello, pero es un filósofo muy típico del siglo XIX y muy como lo podríamos clasificar, muy preanalítico. Entonces es un pensador de grandes tesis sobre la cultura, que era el tipo de cosas que se hacían en Alemania, en Francia, en el siglo XIX. No es un filósofo ligado a la ciencia, a las matemáticas. Él viene del lado de la filología, de la teología, un poco de este tipo. Me gustaba mucho su crítica del cristianismo, su estudio, su concepción de lo que era la religión católica, el Anticristo, que es el libro escrito antes de hundirse en la locura, un libro escrito en 30 días y escrito con una gran pasión. Es un libro muy bello, y tiene obviamente, digamos, aportaciones. Es un pensador que va a estar en cualquier historia de la filosofía, pero la filosofía de Nietzsche no es una filosofía que se pueda practicar, es un filósofo que hay que leer y punto. Entonces, realmente en filosofía me parece que aspiramos más bien a hacer nosotros también nuestros propios análisis, nuestros propios estudios, nuestras propias consideraciones, y Nietzsche en ese sentido no ayuda mucho, no incita a pensar, ¿sí? Hay que leerlo, aprendérselo, repetir sus fórmulas lapidarias, siempre llenas de fuerza, de colorido, en el sentido que sea. Pero me parece a mí un pensador que muchos de sus admiradores repudiarían si lo comprendieran un poco más a fondo. Es un pensador peligroso, yo diría. Seguramente esta aseveración despierta algunas controversias en los círculos académicos. Desde luego, eso es propio del mundo de la filosofía, ¿no? La discusión, el estar en desacuerdo con algo y el tratar de afinar un punto de vista. Me parece muchísimo más importante, desde luego, Bertrand Russell. Ese fue el tema, a partir de la propuesta de Russell, el tema del doctorado. Yo logré hacer mi trabajo de licenciatura, de maestría y de doctorado en torno a la filosofía de Russell, por lo que valga lo que valga, pero bueno, tengo el récord mundial de tesis sobre Russell. Es que hay muchos colegas, muchos filósofos que han escrito una o dos tesis sobre un autor, pero sobre Russell yo tengo 3, y en ese sentido, bueno, pues tengo ahí un premio. No es un premio, es un galardón, un reconocimiento, una carta que me escribió la persona que se encargaba de los archivos Russell. Entonces me dijo, usted tiene 3 tesis. Y es el único hasta hace varios años, no sé ahora. Bertrand Russell es un pensador deslumbrante, un hombre que hizo aportaciones de primera importancia, y de primera importancia no solo en el terreno de la filosofía, sino fuera también, por, digamos, las implicaciones de sus obras, de sus trabajos. Lo podemos presentar así. Él realmente es el creador de la lógica matemática, tal como lo entendemos. A partir de sus trabajos en lógica surgieron otros resultados matemáticos muy importantes. A partir de eso se desarrolló la teoría de la computación, y a partir de eso tenemos la revolución tecnológica que tenemos. Entonces Russell es un hombre influyente en todos los sentidos, tanto en el sentido filosófico más abstracto como por sus implicaciones para la vida cotidiana, ¿no?, de todos nosotros. Pero lo más interesante es que ese hombre, que era un pensador brillante, original, fértil, se encontró con uno que era todavía mejor que él en algún sentido, que fue su discípulo, y que podemos decir que lo rebasó filosóficamente,
que era Ludwig Wittgenstein. Y Wittgenstein es realmente el pensador más importante de los últimos tiempos, digamos, para no poner fechas, ¿no? O sea que entrar en la propuesta de Russell llevó al camino de Wittgenstein. Sí, sí, yo empecé siendo russelliano y terminé siendo wittgensteiniano. Sí. Señalas, se destaca o se podría subrayar de lo que enuncia que das mucha importancia a la posibilidad de que esos enunciados teóricos, que esos enunciados de la filosofía tengan efecto en la práctica, efecto en la vida social. Sí. ¿Es así? ¿Consideras que este es un aspecto importante de la filosofía? En tu práctica, sí, por trabajos que vienes realizando. La conexión entre las discusiones abstractas en metafísica, en teoría del conocimiento, con los problemas cotidianos no es obvia, no se puede establecer de manera inmediata, palpable para todos. Son impredecibles estas conexiones. Vienen dadas a través de las creencias de las personas, de sus deseos, de sus concepciones de la realidad. Digamos que el filósofo influye en el mundo a través de su influencia en el pensamiento de los demás, ¿sí? Entonces no es directa la conexión, pero cuando el filósofo que tiene este instrumental lógico, conceptual, esta maquinaria, se aboca a examinar problemas de interés inmediato para todos, entonces también puede tener resultados prácticos importantes. Un poco es el caso de Russell. Russell era un hombre que cuando escribía un artículo en el periódico, la política se modificaba porque era Bertrand Russell, no cualquiera, y se le tomaba en cuenta. Entonces es así como entra en juego la reflexión filosófica con la vida social y política de nuestros congéneres. Y en la experiencia personal, ¿cómo se da esta conexión? ¿Hay temas que despiertan de la vida cotidiana, temas que despiertan el interés para pensar, o es a la inversa? A partir del instrumento filosófico es una lupa, por decirlo de alguna manera, con que se mira al mundo, y a partir de ahí se busca aquellos problemas teóricos. Quizá las dos cosas. A mí me pasó lo siguiente, creo que no es el caso en Argentina, pero en México sí es. Y es que de pronto la filosofía se quedó como concentrada en las aulas, en los salones del seminario, y había tantos temas de interés público en relación con los cuales los filósofos profesionales no se pronunciaban, no consideraban importante hablar de los temas que agobian día a día a muchas personas. Y en cambio esos temas quedaban recogidos por periodistas, por gente que improvisaba, por curas, por lo que sea, y entonces ellos son los que dirimen esos temas y los que deciden, ¿no?, cuáles son el camino a tomar, las medidas, etcétera. Ahorita, si quieres, damos ejemplos. Pero a mí me parecía que no, que justamente lo que tenemos que hacer es aprovechar el entrenamiento que tenemos en la discusión para llevar estos instrumentos y este entrenamiento a estos terrenos y pronunciarnos sobre temas que son de interés de todo el mundo, de interés inmediato, porque la gente tiene que decidir. Por ejemplo, si yo tengo un pariente, un ser querido, que está en el hospital y está inconsciente y está en estado de coma, los médicos nos dicen que no saben qué va a pasar, se le pone el respirador, puede pasar una semana, un año, 10 años o morir. ¿Qué se hace? Porque ahí ya no es la teorización lo que importa, sino la decisión, y de lo que se trata es de tomar la decisión más racional
Porque si viene un cura, me va a decir, bueno, mira, de acuerdo con tal o cual libro sagrado, esto es lo que hay que hacer. Eso puede ser una decisión, pero no es la racional. Y si viene un periodista o un político, un diputado, me va a dar el punto de vista de su partido o de lo que sea. En cambio, el filósofo puede llegar a abordar el tema y discutirlo y proponer una solución que sea racional, nos guste o no, va a depender. Y empieza uno a considerar todos los detalles del caso. La gente se queda pobre por tener... Yo he conocido familias que eran ricas, que perdieron su riqueza dejando al papá 2 meses en un hospital que cobraba diariamente millones y que no sirvió para nada. Entonces, bueno, esas son las cuestiones que hay que discutir, y ahí el análisis filosófico pues puede ser muy útil. Ahora, en estas situaciones, y además situaciones, diría, relativamente novedosas que se plantean a nivel social, también es nuevo para el que lo vive y también es nuevo para el filósofo, y el filósofo a su vez está impregnado de ideología. Se puede desprender de la ideología, porque aquí lo que estarías dando categoría es a lo racional. Sí. ¿Se puede el filósofo desprender de la ideología? ¿Y qué certeza tenemos que ese camino racional es el mejor camino? Sí. Donde hay otros aspectos que tienen que ver emociones, sentimientos, situaciones de las personas particulares. No, sin duda. Y yo creo que la prueba de que sí se puede es que 20 filósofos diferentes van a dar 20 respuestas distintas a los mismos problemas, y van a ir descartando unos a otros van a ir descartando posibilidades. Algo que vale para todos, en cierto sentido, no vale para ninguno. Todos estamos inmersos en el mismo mundo, todos estamos sometidos a las mismas presiones. Yo estoy discutiendo con un colega que es mi vecino, por así decirlo, no con alguien que viene de otro mundo y de otra sociedad completamente diferente, del pasado o cosas así. Entonces compartimos todo eso, y es en el marco de todo eso que podemos discernir entre decisiones dogmáticas, decisiones subjetivas, que así las podríamos llamar, precipitadas, y decisiones más o menos racionales, ¿sí? La argumentación es algo en relación con lo cual podemos ponernos de acuerdo, porque si abandonamos nuestra fe en la racionalidad, entonces sí estamos perdidos, ¿no? Ahí ya se acaba la filosofía. Bueno, sé que tienes un trabajo sobre la eutanasia. Vamos a hacer la pregunta, pero después un intervalo. Sí. Y la respuesta después del intervalo. Ah, bueno. Porque la pregunta es cuál es la mirada, cuál es la argumentación inclusive a favor o en contra de la eutanasia. Sí, bueno. Después, ¿verdad? Después. Bueno.